muchas gracias. Nada, quería decir que este trabajo lo conformamos 4 personas, entre ellas Vicky Molinari, que estuvo hablando antes del proyecto general, que es la perspectiva que tiene la psicología al futuro. Esto es un poco lo que vamos a hablar con este autor que se llama Hernani Mandolini. Cecilia Grassi, ¿sí?, que aporta toda la parte más artística, la lectura del arte, y una compañera que no pudo venir, que es también fundamental para este trabajo, que es Luna Lecou, ¿no? Como yo soy nuevo en este subgrupo que se armó, que trabajamos arte, genio y locura, ¿no? Cómo se pensaba la locura en la creación del genio, ¿no? Que es un tema que estuvo trabajando, por ejemplo, un autor que se llama Lombroso, Nordhoff. Y en esa perspectiva nos metimos con Luna a trabajar con, bueno, Victoria y con Cecilia. Y estuvimos revisando lo que se llama la revista de Psiquiatría, Criminología y Medicina Legal, buscando un poco a ver cómo se rastreaba esta idea de locura, genio y arte, en la psiquiatría más o menos en 1920 y 1930. En ese marco nos encontramos, tanto Luna como yo, que había un autor que se repetía, un hombre que hablaba de estos temas en estas revistas, que era Hernani Mandolini. Por lo cual, cuando nos dimos cuenta que estaba este autor que estaba hablando constantemente de estos temas, nos metimos de lleno y encontramos que este tipo tenía una propuesta novedosa, por lo menos para nosotros, respecto a estas problemáticas. Si bien Nordhoff y Lombroso partían de cómo se puede ver la psiquiatría, ver la degeneración a nivel neuronal, cerebral, qué de esto permite el genio artístico, Mandolini hace un viraje, ¿no? Introduce la sexualidad en el sentido más freudiano del término. De hecho, lee mucho Freud. Este es un poco lo que propone. Hablando un poco más de la biografía del autor, es un autor que nace en Italia, por eso el nombre Hernani Mandolini. De hecho, hay un equivoco en el programa que aparece como una persona más dentro del grupo. En realidad no, les juro que es él, que murió en 1945, está con nosotros. Sí. Es el fantasma. Está pero no está. Está pero no está. Nació en Italia en 1892, después se traslada a Argentina, estudia medicina, ¿no? Hace una tesis que es sobre el concepto de locura moral. Está el tema de la locura, le interesa a Mandolini, y también es interesante que se mete en el movimiento eugenésico argentino, ¿no? Este movimiento, así para hablar rápidamente, que le interesaba cómo se puede intervenir en la sociedad para mejorarla, ¿no? Está ahí, hace un par de estudios, hasta 1930, que es el golpe de estado de Uriburu, y ahí esta sociedad eugenésica empieza a coquetear con el nazismo y el fascismo europeo. Por lo cual la idea de intervenir a las personas y esterilizarlas para no empeorar la población, esto no le gusta a Mandolini y se va. Sin embargo, ya como he planteado antes, este trabajo se enmarca en el proyecto de perspectivas a futuros de la psicología. Ya la eugenesia tiene esa perspectiva a futuro, ¿sí? Y Mandolini va a retomar eso, ¿no? ¿Por qué es lo que dice Mandolini? ¿Qué es lo que introduce con esta cuestión de la sexualidad freudiana, ¿no? Hace lo que se llama el sano eclecticismo, le llama él, porque por un lado toma la noción del hombroso, la noción de la degeneración del hombroso, el biologicismo y la sexualidad de Freud. Dice lo siguiente, más o menos para Freud, dice, la lectura que él hace es, las personas cuando llegan a la adolescencia, antes de eso hay un periodo donde se tienen que unificar las pulsiones, está la pulsión narcisística, la homosexual y demás, que cuando viene la adolescencia se genera la identidad de la persona y choca con la realidad del mundo, ¿no? El mundo le exige a la persona que tramite sus pulsiones de una manera específica que no es como que no es como al individuo le podría, satisfacer. Esta contradicción hace que se generen contradicciones, lógicamente, dentro del individuo y no se puedan satisfacer. Sin embargo, lo que caracteriza al genio artístico, es que estas contradicciones las puede tramitar en el arte, así como una suerte de sublimación. Y hace un recorrido, por ejemplo, entre Rousseau, a Dante y a Miguel Ángel, ¿no? De cómo puede ver estos conflictos sexuales en estos 3 genios artísticos y cómo estos posibilitaron una creación artística, ¿no? Él también, dentro de este concepto de sexualidad, también hace una lectura sobre la lujuria, ¿no? Entiende la lujuria en términos sensuales, ¿no? Porque también hay una corriente que él nota cristiana, hasta más o menos el siglo XIX, que dice, la lujuria no puede, la sexualidad no puede generar genios artísticos, ¿no? Él dice, no, sin embargo, esto no es así, porque también este muchacho leyó a Schopenhauer, por ejemplo, leyó a Platón, ¿no? También estaba muy ligado a las letras, a la filosofía, más allá de la medicina. Y esto por esto me nos llamaba la atención, como es que en un libro de criminología, psiquiatría, aparece un tipo que te habla de Schopenhauer, por ejemplo, ¿no?
Y dice que esto ya se encontraba en el banquete de Platón, por ejemplo, lo que decía Diótima, en el primer estadio, antes de llegar al amor más etéreo, primero tenés que amar a un cuerpo y después, bueno, ver cómo se amplía esa noción y ves que la belleza está en lo demás de los cuerpos, y etcétera, ¿no? Así que ya estaba la sensualidad para Mandolini en estas lecturas previas al cristianismo. Y dice que, bueno, Sade es una persona que puede retomar un poco esta vertiente sensual y trastoca, ¿no?, la noción de sensualidad en el cristianismo, que puede encontrar Marqués de Sade como dentro de la sensualidad, la sexualidad y demás, algo de la creación artística. Bueno, él es crítico con Sade, dice que tiene genio pero no talento, porque dice que es tan exagerado Sade que hasta un poco una persona se puede perder en sus lecturas, pero sí marca un sucesor de Sade que es Danucio, ¿no? Este Danucio para él sí es como que puede llegar a englobar bien la lujuria, la sensualidad en el arte. Por último, nada, quiero hablar cuál es el rol de las mujeres que tiene Mandolini, porque es interesante, porque si estamos hablando de lujuria, la mujer aparece como un factor de deseo, pero que al mismo tiempo que causa temor, ¿no? Y esto, por un lado, dice Mandolini, bueno, es una cruel misoginia, porque por un lado se descartan las mujeres como posibilidad de genio. Al mismo tiempo dije que lea Schopenhauer. Bueno, también tiene esta cuestión, el mismo propio misógina de Schopenhauer, que dice que las mujeres no pueden llegar a ser genio, por ejemplo, porque están tan atravesadas por la sensualidad y su erotismo que esto les impide y solamente pueden copiar, digamos. Así que tenemos esta disyuntiva que encuentra propia contradicción que tiene Mandolini con las mujeres, que me parecía interesante destacar. Y por último, ya para ir cerrando y mostrar qué relación tiene esto con el proyecto general que nombré de Perspectivas a Futuro, Mandolini dice, ok, si sabemos que el genio literario artístico es una persona que está atravesada por emociones pulsionales que no puede elaborar en el mundo que se le presenta, lo que podríamos hacer es, bueno, ver cómo poder intervenir en la sexualidad, en estas emociones pulsionales de las personas, para que puedan encontrar un cauce y generen arte y, bueno, justamente genere el genio artístico a partir del control de estas emociones pulsionales. Y por eso esto es que en sí mismo Mandolini tiene esa perspectiva a futuro que nos interesa también a nosotros como proyecto general. Eso es todo.